Muy buenos días nuevamente. Gracias siempre por la respuesta. Sé que están ahí. Hoy día estamos ya terminando con la serie Ustedes serán mi pueblo, de la iglesia, y vamos a enfocar hoy día, el próximo domingo, en dos aspectos fundamentales de la vida de la iglesia, que es, somos un pueblo que trabaja para Dios. Por tanto, estos dos sermones van a ser enfocados en lo que se llamaría fe y trabajo. Es importante entender que como cristianos trabajamos, y el Señor nos manda a trabajar, pero a veces no se enseña tanto de esta perspectiva, y es necesario que entendamos desde la palabra cómo debemos trabajar. Para los que están estudiando, y son jóvenes, léase / trabajar, / estudiar, porque muchas veces el trabajo es el estudio, ¿ya? Así que léanlo de esa forma. Hoy día vamos a leer un pasaje de Colosenses, pero quiero que tengan muy de fondo, en el telón de fondo, lo que leímos los últimos domingos de Romanos 11:26, Romanos 12, 1 y 2, que habla que debemos vivir para la gloria del Señor, ¿cierto? Entonces, si se recuerdan, versículo por versículo, el 11:26 habla que vivimos por ir para Él porque somos de Él, ¿cierto? El versículo 1 del capítulo 12 nos dice que debemos vivir para Él en toda nuestra manera de vivir. Dice que presentemos nuestras vidas, nuestros cuerpos, en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. ¿Qué significa eso? Que podemos decir, vengo el domingo nomás y esta semana vivo como quiero. O bien lo hablo acerca de Dios, pero mi vida está separada de Él. O incluyo, o bien está integrado. Porque si decimos que adoramos a Dios, debe ser algo integrado en nuestra forma de vivir. No es anecdótico, no es accesorio, no es un apéndice ni un anexo. La vida del Señor, sino que es completa. Y en tercer lugar, dice que debemos ser renovados. Dejar los criterios de este mundo, ser renovados para comprobar, para experimentar la buena voluntad del Señor, que es agradable y perfecta. Le pregunto entonces, ¿qué tiene que ver esto con el trabajo? ¿Qué tiene que ver Romanos 11:26, 12, 1 y 2 con lo que estamos viendo? De hecho, leímos hoy día. Decía el pasaje que todo lo que hacemos cuando trabajamos debemos vivir para la gloria del Señor. Pero hay un desafío. No sé si han escuchado esa frase, o la han dicho, o la han suspirado. Estudiantes, trabajadores dicen, hoy es domingo, mañana, por ser el lunes. No lo han dicho nunca. A veces, ¿cierto? Dicen, el lunes nuevamente. Y de hecho, cuando uno llega al trabajo y le pregunta, ahora, ¿cómo estás? ¿Qué le responde? Aquí estoy, como día lunes. Digo, ¿qué significa eso? Como día lunes. ¿Han escuchado esa frase, esta expresión? Como si fuera, yo no entiende, como día lunes a martes, ¿ya? Y después, como día martes, bueno, todos los días pueden ser malos en sí mismos, ¿cierto? No, como día miércoles. Es porque hay una perspectiva del trabajo, que obviamente el trabajo muchas veces es duro, es complejo, implica esfuerzo, pero uno se debe preguntar, ¿por qué trabajamos? ¿Y para qué trabajamos? ¿Y quién diseñó el trabajo? Una vez escuché lo siguiente, incorrecto. Si no fuera porque Adán y Eva pecaron, no tendría que levantarme temprano a trabajar. Claro, uno lo asume, lo escucha, pero esa perspectiva definitivamente no es bíblica. No es lo que Dios enseña. Porque pareciera que el trabajo fuera producto de la caída del ser humano. Pareciera que fuera algo como un castigo. No tengo que ir a trabajar. Alguien dijo por ahí, mamita, mañana me despierte porque no quiero ir a clase. Y la mamá respondió, pero hija, usted es la profesora. Dicen, pero entonces, ¿por qué? Entonces la idea es decir, hay una aversión muchas veces al trabajo, porque el trabajo sí es duro, y ustedes lo pueden experimentar.
El trabajo implica esfuerzo, implica dedicación, implica incluso muchas horas en un contexto inhóspito muchas veces. Pero el Señor sí nos enseña que el trabajo no es producto de la caída del ser humano. Por un lado, por eso debemos enseñar esto, y por otro lado, ¿por qué debemos enseñarlo? ¿Saben por qué? Porque a veces pensamos que el trabajo no es algo sagrado. E incluso está la disyuntiva, el contraste. No, me gustaría dedicarme solamente al ministerio, tiempo completo. Uno podría decir, sí, eso es bueno, es agradable delante del Señor. Pero esa realidad es de un 1% de la vida de los creyentes en el mundo. 1%. El 99% no trabaja en un ministerio de tiempo completo. No trabaja en la iglesia, por ejemplo. O no trabaja en el ministerio eclesiástico. Veniría entonces el resto, solamente el 1% hacen trabajo sagrado para el Señor. ¿Y qué pasa con el resto? El resto no, yo me dedico a labores mundanales. ¿Y eso es así? No. De hecho, el Señor nos enseña que el trabajo, cuando es lícito, es sagrado. Y uno debe y puede hacerlo para el Señor. Bueno, les dije varias cosas, pero uno dirá, ¿y cómo eso de que el Señor enseña que la Biblia no, o sea, que el trabajo no es producto de la caída? Leamos entonces. ¿Dónde está el diseño de Dios para el ser humano? Como diseño original. Génesis. También toda la Biblia nos remite a Génesis. Pero Génesis habla claramente que el Señor puso al ser humano para trabajar en la tierra. Y eso fue antes de la caída. Si ustedes leen Génesis 1, 2, 3, mira adelante, ustedes podrán identificar dónde está la caída del ser humano. ¿En qué capítulo está? Génesis capítulo 3, ¿cierto? ¿Y qué hay antes? El diseño de Dios para el ser humano, para el trabajo con la creación y para la adoración al Señor. Entonces vemos que antes de la caída, el Señor ya había mandado al ser humano a trabajar, y tenemos dos pasajes que nos hablan de esto, no solamente uno. ¿Pueden buscar sus Biblias, por favor? Abrir sus aplicaciones, hermanos. Génesis capítulo 2. Estamos viendo que las bases bíblicas, el resto del trabajo. Y dice Génesis 2, versículo 15. Dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para, ¿lo pueden leer en su versión? La versión que tenga. Lo cultivara y lo cuidara, o sea, lo labrara y lo guardase. ¿Acaso cultivar y labrar no implica trabajo? Bueno, sí que sí. Efectivamente. Entonces, vemos que está en capítulo 2, antes de la caída, Dios mandó al ser humano a trabajar. A trabajar. A labrar y cuidar. Y nos dice que el hombre y la mujer deben cultivar la tierra. Y es lo que se llama el mandato cultural, cultivar cultivo, cultura, desarrollar cultura, desarrollar sus vocaciones, profesiones y oficios. Claro, lo dice huerto del Edén. Ahora no vivimos en un huerto, vivimos en una ciudad. De hecho, vamos desde el huerto a la ciudad, efectivamente. En la ciudad, ¿qué tipo de trabajos hay? Recuerden cuando iban al colegio, iban al desfile de los papás a contar sus trabajos, ¿cierto? O bien, recuerden los oficios y profesiones, ¿me podrían nombrar algunos oficios y profesiones? No, pero puedo participar, por favor. Profesora, ¿cierto? ¿Qué más? Carpintero, muy bien. Zapatero.
Panadero, perdón. Enfermera. Herrero. Doctor. Bombero. Le pagas más, sí, pero no. Bombero, pero está trabajando. ¿Qué más? Carabinero. Ya, hay muchos trabajos de oficio, ¿cierto? Y claro, y eso ya no está en el huerto, está en la ciudad. Pero lo mismo que aplica para el huerto, aplica para el mundo creado, ¿cierto? Aplica para la ciudad. Entonces, ¿qué es lo que debe ser cada oficio, profesión? Debe labrar el contexto en que está. Debe desarrollar su vocación y su profesión para guardar lo creado y guardar a otros. Implica que uno tiene un sentido mucho más alto de él. Le pregunto, ¿y este mandato cultural es para creyentes o no creyentes? ¿O es para todos? Es para todos. Es absolutamente para todos. Y eso también te implica, obviamente, a ti. Porque no podemos decir que el mandato del trabajo es solamente para los creyentes. Es el mandato para los creyentes, también. Pero también es mandato para todos. Por tanto, este mandato que está acá aplica para profesiones varias, siempre cuando sean lícitas, obviamente. No me digan traficante, por favor. O no me digan mechero. Mechero para la gloria del Señor. Es imposible hacer, ¿cierto? Un trabajo lícito. Claro, ¿no? Así yo doy mi tiempo siendo mechero. Las primicias irían por ahí. Entonces, el trabajo es para creyentes y no creyentes. Y hay principios bíblicos que se pueden aplicar incluso obviamente para el no creyente. Es un mandato dado por Dios, establecido ahí para todos. Por ejemplo, hay leyes muy buenas ahora, leyes de las 40 horas. ¿Lo escuchamos? Les digo buena porque de alguna forma tiene un sentido de cuidado del trabajador, del colaborador, como se dice. Y eso es bueno, sí, ayuda al descanso, ¿cierto? Ayuda a que pueda haber una integración de la vida personal con la familiar. Y eso debiera ser incluso marcado desde los principios bíblicos. ¡Qué bueno! Entonces, si uno es cristiano, debe asumir estas leyes, pero por supuesto. Y si uno incluso es el proveedor de un servicio, o bien es un empresario, un emprendedor, o tiene un pequeño negocio, ¿cómo deberíamos tratar incluso a los trabajadores que están con nosotros? No debe ser incluso con una mejor y mayor dignidad de cómo la trata el mundo. Pero por supuesto, eso debiera hacerse. Voy a nombrar un trabajo acá que no fue nombrado en esta sesión, donde usted también colaborar. Es el trabajo el trabajo en casa, el trabajo de las madres o de los padres incluso, que trabajan en casa cuidando a sus niños o niñas. Inclúyanlo dentro también. Es un trabajo, quizás no remunerado directamente, no con un empleador, pero sí tiene un empleador que es el Señor. Entonces, miren entonces cómo el de hacer tareas, oficios y profesiones que deben ser tratadas para glorificar al Señor. Vemos entonces que el Señor dice, ahí labren, trabajen, cuiden, guarden el huerto. Esto aplica a guarde tu entorno, trabaja en tu entorno, cuida tu entorno laboral, a las personas con las que estás trabajando. Y también que lo que estás haciendo tenga un propósito más alto que la mera competitividad o que el mero producción de fines económicos. Debe incluirlo, pero no es el único fin. Debe ser incluso cuidar a otros. Entonces preguntará, ¿cómo puedo conectar mi trabajo, el que tengas actualmente, con la gloria del Señor? Usted dirá, ¿en qué trabajo? Si trabaja, por ejemplo, en Uber,
Usted transporta vidas. Conecta a personas con su lugar de trabajo o con su hogar. Usted va llevando, los va cuidando y guiando. De hacerlo con cuidado, con respeto, con gracia, con sabiduría, con gozo, con un buen servicio. Debe hacerlo para la gloria al Señor. Y mientras está haciendo esto, está adorando a Dios. Voy a incluir rápidamente a quienes están criando, a las mamás que están en casa muchas veces. Mientras están haciendo esto, lo hacen con alegría de corazón, con gozo, con paz en el Señor, disfrutando lo que Dios les encomendó que hicieran. Y esto es un trabajo menos honroso, totalmente honroso ante el Señor. Y además uno puede hacerlo para su gloria. Entonces, sirviendo en casa, en tareas domésticas, esto también es para la gloria del Señor. Profesores, lo mismo. ¿Cómo se conecta con la gloria del Señor? Pues estás enseñando a otros no solamente materia, lo estás enseñando para la vida. Pueden marcar vidas con el Evangelio, pueden marcar vida con la forma en que lo hacen. No solamente enseñando Biblia, también enseñando ciencias, enseñando a leer y escribir, pero para la gloria del Señor. ¿Se recuerdan ustedes alguna vez a algún profesor que los marcó de mala manera en el colegio? ¿Se acuerdan, no? No voy a pedir que levanten su mano y digan su testimonio. Pero también se recordarán de un profesor que marcó sus vidas, que fueron amorosos con ustedes, tiernos, que aprendieron, que hubo un principio de cómo se dedicaron para que ustedes puedan aprender y crecer. ¿Se recuerdan también de algunos? Espero que sí. ¿Cierto? Eso marca. ¿Y cómo no va a ser importante que un docente, un profesor que cuida la vida de niños y familias no pueda dar testimonio también público del por qué hace las cosas y cómo lo hace? Y así debe aplicar esto a cada una de las cosas que tú haces para el Señor. O te dirá, yo me dedico al marketing, o me dedico a la compraventa, todo puede ser usado y debe ser conectado para la gloria del Señor. Dice que vuestras vidas sean un sacrificio vivo. Y eso incluye también el trabajo. ¿Se recuerdan que le di el ejemplo del lápiz Bic semanas atrás? De que el lápiz Bic tenía diferentes usos y funciones, pero había sido creado para un uso más alto, que era el escribir, ¿cierto? Tuvieron varios, ¿cierto? Uno que me salió olvidado, que me contaron mis padres, el del... no, también lo hice yo, porque tuve un golpe, entonces tuve que dar de vuelta ahí para ahorrar pilas, ¿cierto? Claro, pero no hice ese ejemplo, aun cuando refleja que tenemos un propósito más alto, incluso no es el ejemplo más ilustrativo de cómo hacer nuestra vida. Porque incluso uno puede decir, tener este fin, otro fin, y es un propósito más alto que glorificar a Dios. Es todo lo que hacemos. Si eres padre, si eres esposo, si eres trabajador, estudiante, toda nuestra vida debe reflejar un solo propósito y fin, que es la gloria del Señor. Sabemos, le dije que habían dos pasajes, al menos, hay muchos más. Incluso en Génesis 2, 1 y 2. Hay un par de más. El clásico, mandato cultural. Pero también dice el siguiente, en el capítulo 2, dice que el hombre, el ser humano, debía descansar en el día 7. ¿Descansar de qué? De todas sus labores. 6 días trabajarás, ¿cierto? Y 1 dedicarás al reposo, a la reflexión del Señor. No significa de que 6 días vivo para el trabajo
idolátricamente, y un día me acuerdo que soy cristiano y voy a la iglesia y reposo en el Señor. Es toda la vida, todos los días son para el Señor. Pero lo importante es de que el trabajo debe ser para el Señor. El trabajo no debe ser idolátrico. No debe tomar el lugar de Dios. Y también el domingo, el día del Señor, el día en que Cristo resucitó, que celebró los cristianos, que el Señor instituyó como el día para celebrar su nombre, es un día sagrado también, especial. Sí, es verdad. No significa que el otro día no debemos vivir para el Señor. Todos los días son para el Señor. Pero hay veces que el Señor dedicó a que lo santifiquemos. Por eso es muy importante que podamos congregarnos efectivamente el día domingo. Y de hecho, los que están acá, quiero decir una cosa, han aprendido algo muy importante. Y los que no están acá, si los ven este video, lo animo sí, es importante el día del Señor. Está dentro del mandato de creación. Y también está en el mandato que el Señor nos llama cada día a honrarlo a Él. Entonces no podemos obviar esto. El día del Señor es importantísimo. De hecho, no sabemos que está ahí. Obviamente está en los 10 mandamientos, ¿sí? Que debemos acordarnos del día del Señor. Y vemos acá Génesis 2, que mandato de creación para el ser humano. Dice, trabaja. Pero hay un día que debe dedicarlo al Señor. Y bendijo Dios. Eso es Génesis 2:2. El día séptimo. Y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Y llamó al ser humano a que pueda también descansar, que pueda reposar y dedicarlo al Señor. ¿Sabe por qué? Porque se nos olvida. Por eso dice, acuérdate de, porque se nos olvida. Volvamos al punto de que el Señor nos llama glorificando a Él en todo lo que hacemos. Pero vamos al segundo punto. Toda nuestra vida debe ser para el Señor y eso implica el trabajo. Y le pregunto, ¿cómo miras el trabajo? ¿Cómo es tu corazón frente al trabajo? ¿Cómo está tu corazón hoy respecto del día de mañana, donde muchos de ustedes van a volver a sus labores cotidianas? ¿Cómo lo miran? ¿Con desprecio? ¿Con rechazo? ¿Con aversión? Porque, ojo, no quisieran que entremos en la misma categoría que entra el mundo. ¿Se recuerdan cuando decía Romanos 12:2, renovados? Probablemente uno llega al trabajo con la siguiente actitud. ¿Cómo están? Aquí. Con la frase, como día lunes. Sí, también, como día lunes. ¿Tenía que trabajar? No tenía ninguna gana de trabajar. No, yo también. Empecé a las 9:30, sí, tuvo esa de uno nomás. Dale, lo mismo, ¿qué tanto? Y después el martes, aquí no, ¿cómo estás? No, como día martes. Y el miércoles, ¿no? ¿Cómo estás? No, como día miércoles, el ombligo de la semana. Así nomás. Y el jueves, ¿cómo estás? No, gracias a bien. Y el viernes, ¿cómo estás? No, bien, porque voy a descansar. Me recuerdo que tiempo atrás, más de 12 años, yo trabajaba en el sector público de salud. Fíjense la categoría. Y en ese tiempo tenía 2 secretarias. Y decía, qué bien, para ayudarme a hacer la pega. Y yo no entendía los códigos todavía del sector público. Eran 12 del día y no encontraba ninguna de las dos. Yo era más chico todavía, tenía 28 años. Todos pensaban que llegaba ahí por poder político, porque y llegué ahí y llamaba a cada secretario. No, estaba almorzando.
Ok, cambiaron el horario para hacer. 12 a 2:30. Llegaron, volvieron. Pero no volvieron a trabajar. Siquiera una hora nomás. Porque el día viernes salían antes. No sé. Y salían, compraban, volvían, marcaban y volvían a salir. Y yo digo, ¿y eso lo hizo también con gente cristiana? A veces sí. Que entre ustedes no sea así. Y después fin de semana, oh, qué bueno. Y el día domingo, no, mañana el día domingo. O sea, hay códigos que son mundanos. Hay códigos que son del Señor, que no hablan de integridad en el trabajo, que no hablan de servicio. Porque además, el servicio, o sea, el trabajo, debe ser mirado como un servicio también a otros. ¿Qué dice el pasaje que leemos hoy día? Que servimos no solamente al hombre, servimos al Señor en todo lo que hacemos. Es como para el Señor. Entonces, si es necesario que podamos decir, no nos conformemos, no nos amoldemos a lo que el mundo enseña acerca del trabajo. Por un lado, sacar la vuelta, ¿cierto? ¿Han escuchado esa frase, cierto? Andan puros sacando la vuelta. Pero por un lado, hay otros que dicen idolatría, al ocio. Idolatría es no cosas que yo doy lo mínimo nomás acá, a lo que pagan, o ahí nomás. Pero hay otro problema. Hay otra jefatura, a veces. Tenía una jefatura que era, decía, ¿no? Que si no hay vida acá, entonces no va a poder seguir creciendo el resto del trabajo. Y veía que efectivamente, yo llegaba a 7:30 de la mañana y la persona llegaba a las 6:30 de la mañana. Es imposible llegar tan temprano. Y cuando yo me iba a las 6, zapatilla acá, me decía, y pues, te miraba al feo, y oye, pero. Y no es trabajar, porque así, ya trabajé suficiente y bien. Y siguen las 8, 9 de la noche. ¿Cómo se llama eso? Idolatría al trabajo. Y eso con jefaturas que son así. Pero usted podrá decir, no, yo no tengo jefatura, soy emprendedor. A veces son los más negreros. Con usted mismo, ¿cierto? Debe ser. Hay algo entonces que hay que cambiar. Que hay que transformar. No se amolden al mundo actual, sino que sean renovados, sean transformados para que puedan comprender y puedan experimentar el Evangelio, la buena voluntad del Señor. Por tanto, uno de los aspectos que quisiera que quedaran instalados, y es una especie de encuesta para saber si ustedes van comprendiendo lo que la Biblia enseña. Díganme sí y no, ¿ya? Por favor. Y no le comentar justifique su respuesta, ¿eh? Falsa, justifique su respuesta. Le pregunto, ¿el trabajo fue antes de la caída? No la puede responder sí o no. ¿Antes de la caída o después de la caída? Ya estoy contento. Segundo, ¿hay trabajos legales que son más sagrados que otros? No. Muy bien. ¿Me pueden nombrar 10 trabajos que son sagrados? Que son todos. Los legales son sagrados. No, lo mismo. Hay un raro. Dueña de casa. Muy bien. Ese de que no fue ni siquiera nombrado. Reivindicación de la dueña de casa. Dueña de casa. ¿Qué más? Enfermera, carabineros, educadores, panaderos, pastor. Gracias por nombrarme. Porque el pastor del trabajo, porque el domingo por si acaso. ¿Qué más?
psicólogo. El pastor podría ser maestro chasquillo, aplica también. Hay que hacer de todo. Háganlo bien, sí, pero de todo, por favor. ¿Ya? Conserje, sagrado. Y voy a hacer una pregunta de aplicación de esto. Entonces, ¿el lugar donde trabaja puede ser sagrado también? Sí. Porque santos, como ustedes, hijos del Señor, viven el trabajo de una manera santa. ¿Cómo puede ser el trabajo entonces? Para gloria al Señor. Y ahí vienen varias aplicaciones. Que sea servicio a Dios. Que sea servicio a otros. Segunda aplicación. Que sea por el carácter del Evangelio. Terriblemente, pero dice, no, yo soy emprendedor y yo tengo gente a mi cargo y la persona, el jefe, como dirían coloquialmente, es negrero, que nos hace trabajar de manera injusta. Y puede decir, no, yo el domingo voy a la iglesia. ¿Eso es coherente y consistente? No. El trato también es muy importante. Y si tú no eres emprendedor, no eres que estás dueño del negocio, pero tienes un jefe. ¿Qué decía el texto? No servimos a los jefes, servimos también al Señor. Y si viene tu compañero y te habla mal del jefe, oye, este jefe, tú dices, voy a hablar del jefe. O voy a contarle a otro cómo fue mi jefe. Porque justo mi hermano, tengo un hermano cristiano, voy a contarle cómo hacía conmigo, para que ore por... hay que tener principios que dan cuenta que no son del Señor. Y el último punto que quisiera que enfatizáramos hoy. Si estás trabajando, donde estás trabajando, es Dios enviándote a un campo misional. Para que hagas tu trabajo como un buen trabajo. Y también reflejes la gloria de Dios. Y cuando tengas el tiempo adecuado, puedas también hablar con otros. Y puedas desarrollar tu profesión en base a principios bíblicos. Que puedas encontrar principios bíblicos en todo lo que estás haciendo. Como docente, que encuentres principios que guíen tu labor docente. Si eres transportista, lo mismo. Que encuentres principios de tu labor docente. Si eres ingeniero, si trabajas en una administración de empresas, si estás en marketing y comunicaciones, si eres panadero, que encuentres ahí principios bíblicos que los padres te remueven tu corazón para hacer tu trabajo con una misión, la misión para el Señor. Entonces, le pregunto lo que van a hacer mañana, si vuelven a trabajar. Algunos vuelven el martes, vuelven ustedes, ¿ya? ¿Cuál debe ser la actitud para llegar a trabajar el día número martes? Como día lunes, ¿cierto? Como día sábado. No. Como día lunes. ¿Se imaginan llegar al trabajo y decir, ¿cómo estás? Contento, ¿por qué? Porque vos tenías el lunes. Y cada vez me dice, ¿qué pasó? No, es que este cristiano. Pero qué bueno que piensen eso. No siga la corriente de este mundo. Y encuentre incluso todos los aspectos caídos en su lugar de trabajo. Y digan, esto no debe ser así. Pasa entre ustedes, no debe ser así. Y si es viernes, ¿cómo estás? Con la satisfacción
de haber terminado tu trabajo. Es decir, hice todo lo que podía hacer. Y ahora es bueno también descansar. Qué bueno. Y el descanso, por ejemplo, sí. Pero, ¿y qué vas a hacer el fin de semana? Voy a relajarme, me voy a... Sí, es importante. Pero también cuéntale a tu amigo, compañero, el mayor descanso está cerca del Señor. ¿Y el domingo qué haces? El domingo me comparto con mis hermanos, me congrego. Muy bien. La gente va a preguntar, ¿qué clase de descanso es ese? Y usted dirá, ¿qué clase de descanso es? Si ayer tuvo retiro de niños. ¿Qué clase de descanso es ese? Y usted, cuando ha experimentado esa clase de descanso, que es espiritual, también lo puede compartir. También descanse cuando pueda, por favor. ¿Ya? Tomemos un descanso. ¿Está bien? Pero es importante que el verdadero descanso lo encuentre sí o sí en el Señor. Entonces el día domingo, ¿qué debe hacer? Renovar nuestra devoción al Señor. El pueblo del campo, renovar para seguir sirviendo a Dios en todas sus labores y ocupaciones. Y son enviados, una vez más, al campo misionero, donde está el 99% de los cristianos en lugar de trabajo diferente al ministerio. ¿Sigue? El trabajo entonces es algo espiritual. Es bueno que enseñemos, ¿cierto? La Biblia nos enseña, es algo espiritual. Es algo que debemos aprender a adorar, ¿cierto? A Dios con el trabajo. Sí, es importante. Y no descartable. De hecho, por favor, cuando cantemos, puede levantar sus manos y puede adorar. Puede orar con devoción, hágalo. Y también entiende que mientras está trabajando, también está adorando. Porque todo lo que hacemos es para la gloria del Señor. Y son enviados, son comisionados a desarrollar sus labores, oficios, profesiones, para servir. Si hay principios bíblicos que pueden encontrar incluso en las ciencias, en la matemática, en ser bombero, busquen, encuentren, lo van a encontrar. Porque el Señor deja el principio ahí para toda la generación, para todos los seres humanos. Pero debe ser aún mucho más revestido sin gracia aquel que tiene la palabra del Señor, tiene la revelación especial. Así que somos enviados nuevamente a adorar a Dios. Somos enviados nuevamente a trabajar para el Señor y para tener el lugar de trabajo como un campo misionero. Y si se ve usted mismo, si hubiera una cámara grabando, ¿cómo llegan el día lunes? ¿O cómo están ahí el día miércoles? ¿O cómo están el día viernes? Recuerden que más que una cámara, más que alguien te mira, más que te le por compadre, ¿no? Más que si pareciera el tío del niño ahí, uno lo conoce, mirando la cámara, ese señor que está mirando y no de manera juzgadora dice, yo morí, envié a mi hijo, el padre, que tú murió, lo resucitó para que pudiera ser discípulo de Cristo en el lugar donde Dios te puso, para el gloria de Él, para el gozo de su pueblo, en medio de las naciones, en el poder del Espíritu Santo, conforme a su palabra. Quisiera que esto fuera un ánimo para ustedes. ¿Lo animas de alguna forma a estudiar y trabajar para el gloria del Señor? Espero que sí. Y si no, recuerden que desde el dicho al hecho, no solamente hay un trecho, hay un milagro que el Señor quiere obrar en nuestro corazón. Así que pida al Señor que pueda adorarlo a Él con sus labores, ocupaciones
y oficio. Los invito a orar. Señor, te damos gracias, porque tú enseñas y moldeas nuestros corazones para que podamos servirte y amarte con todo lo que hacemos. Y queremos pedirte que moldees nuestras vidas, Señor, que nuestros trabajos sean revestidos por tu evangelio. Si estamos desanimados por nuestras labores, te pedimos que podamos ser animados por ti. Que nuestro servicio refleje amor a ti y amor a otros, Señor. Te pedimos también que podamos arrepentirnos, podamos buscarte. Porque muchas veces nuestra forma de trabajar refleja nuestra vida espiritual. Y te pedimos que nuestra vida espiritual sea tan unificada por ti, que impacte nuestra vida completa, incluso en cómo servimos y cómo llegamos el lunes a servir a otros para tu nombre. Te pedimos, Señor, que mientras cantamos podamos decirte que vivimos por ti y para ti, porque tuyos somos. En el nombre de Jesús.